los colegas del BOC 96 que tomaban una frase de Anijovic, ¿no? Lo de utilizar los conceptos en situación. Quería con ustedes hacer un resaltado, ¿no? Un subrayado de algunas de las cosas que dijeron de lo que nos pasó con Faro, porque la pregunta que organiza todo esto es ¿qué nos pasó con Faro en este tiempo? Y nos pasó significa que estuvimos andando a partir de esa presentación que hicimos en la Casa de las Culturas, que recién le digo a Paula, había sido que yo también estaba en esa presentación, porque vieron que uno por ahí se marea ya de las distintas sedes. Y estuvimos hace 2 años atrás contándole lo que era Faro. Y en ese que nos fue pasando, hay algo que me parece que apareció tímidamente en algunos grupos, pero que vale la pena ponerlo de nuevo en valor, ¿no? Que fue la sorpresa, la incertidumbre. Esto de, incluso hasta el enojo, ¿por qué fuimos seleccionados? ¿Por qué mi escuela fue seleccionada? Porque encima la forma de notificación no fue la más feliz en ese inicio de Faro, ¿recuerdan? Bueno, entonces, ¿cómo de esa situación de incertidumbre llegamos a esto que ustedes presentan en imágenes y en palabras y en ese detalle de música? Porque es difícil armar un video. El ejercicio no fue inofensivo e ingenuo, fue intencional, porque cuando uno tiene que decir en 1 minuto contar qué te pasó con esto, la imagen, el sonido y la secuencia en que se presenta nos está transmitiendo algo. Y esto que nos transmitieron en los videos, en los más de 16 videos que acabamos de ver, nos habla de muchos logros, muchos avances, progresos, o sea, nos habla de cuestiones alcanzadas, logradas. Entonces, ¿cómo pasamos de esta incertidumbre, de este temor o de este enojo, porque estábamos otra vez con otro programa rompiendo la paciencia y diciéndoles acá hay que meterse con Faro, a esto de que se valora como logro? Y creo que es en ese camino, y acá sí, permítanme una licencia, traigo una imagen que usa un analista institucional nuestro argentino que dice, en este camino de las instituciones que nos ocupamos de las personas, somos como vaqueanos en el oficio. La idea del vaqueano es la idea del gaucho que Sarmiento escribió en el Facundo. ¿Recuerdan? Todos tuvimos que haber leído el Facundo porque la formación docente está atravesada por el Facundo de Sarmiento. Y la idea de ese vaqueano, el analista, el autor lo que dice es estar ligeros de equipaje pero con la seguridad de ir andando. Sarmiento cuando lo describe como el gaucho que conoce el terreno, aunque el terreno no tenga caminos. Y que conoce el terreno por ciertas distinciones, el viento, el pasto, el suelo, el relieve del territorio. Y esta imagen es muy potente para pensar cómo nosotros llegamos hoy a Faro, ¿no? Porque lo que ustedes nos contaban es que llegamos a logros, y esos logros no fueron por arte de magia, no fueron por generación espontánea, sino que hubo un recorrido, y no un recorrido individual, sino un recorrido de los ESI y de la escuela. Entonces muchas veces, como vaqueanos, vamos avanzando donde no hay caminos trazados y vamos descubriendo nuevos caminos. Hay una idea que a mí me gusta mucho y lo trabajaba con otro grupo de colegas en otro contexto, pero me parece que justo merece la pena ser compartida acá, que tiene que ver con el vaqueano, la palabra, la etimología. Una de las etimologías tiene origen en el viejo andaluz, que hacía referencia a los primeros colonizadores de la América que fueron dejados acá porque tenían que quedarse, porque no había lugar en el barco, porque cargaban en el barco todas las riquezas de la América, y que como se tenían que quedar tenían que aprender el terreno y aprendían a conocer el lugar. Entonces, cómo muchas veces cuando nos encontramos a desafíos nos vemos obligados a aprender cómo avanzamos y qué caminos trazamos, ¿no? Y en esto, me parece que la palabra la dijo uno de los grupos, hubieron ribetes. Vieron que la imagen del ribete también es muy potente, porque significa que no fue lineal,
No fue que empezamos en 0 y era una recta numérica, que todos hablamos de la recta numérica. Bueno, no es que empezamos en 0 y estamos en 10. No lo podemos conmensurar así, sino que lo podemos conmensurar en la frase que decían, ¿no? Estos obstáculos y cómo fuimos rearmando y resignificando a pesar de los obstáculos. Y acá, 2 ideas potentes para seguir pensando Faro en el futuro. Uno, lo que ustedes trajeron, que es el nivel aula, y el trabajo de la reflexión sobre la práctica. Por eso es la práctica de enseñanza, uno la referencia en el trabajo en el aula. Y en ese trabajo en el aula, lo dijeron con toda claridad, no había nada nuevo. Faro no trajo nada nuevo, sino que identificamos problemáticas y sobre esas problemáticas vimos cómo enfrentarlas o afrontarlas. Y ese cómo es la mirada instrumental. Y acá permítanme que me ponga mi papel de profesora y les digo, el cómo de la mirada instrumental no es la didáctica. La mirada instrumentalista de la enseñanza tiene que ver en qué estrategias, qué metodología, qué estrategias. Pero eso no es didáctica únicamente. La didáctica es mucho más que pensar estrategias. Y en esto, me parece, y acá sí voy a poner otro concepto a jugar, la importancia de lo que ustedes mostraban con los juegos, ya sea con estas actividades disruptivas, distintas del tema de lectura con los talleres, que de nuevo no tienen nada, porque díganme, con plan de lectura hace 8 años, quienes tenemos un poquito más de antigüedad, no hablo de la gente joven, Nobel recién, sino quienes tenemos un poquito más, con plan de lectura, ya no hacían talleres de lectura, recién hablaban de foros de lectura, no se hacían ya con otras líneas de trabajo. Entonces, ¿qué es lo distinto de esto? ¿Por dónde viene lo singular? Y creo que viene por algo que dijeron una de las colegas también, que tiene que ver con las realidades bien marcadas de cada escuela. Lo dijo una de las escuelas que pasó en la primera parte. Realidades bien marcadas. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra escuela, que está en esta zona, que tiene estas aulas satélites o que está en este lugar y que pasó por tal proceso demográfico, es distinta a la del colega. Y eso distinto es lo situado, es lo propio y que hace a la identidad de la escuela. No es ni más difícil ni menos difícil que otro, porque si nos ponemos ahí entramos en un terreno complicadísimo, no complejo, complicadísimo. Porque yo trabajo en la zona más difícil y a vos te tocó la escuela más fácil, y ustedes saben que no es así. Que todos tenemos realidades complejas y complicaciones en las escuelas donde estemos, en los contextos donde estamos. Algunos más, otros menos, pero escuela simple y feliz hasta ahora no creo que exista. Y si alguno lo declara, tenemos un problema. Porque trabajando entre personas y con sujetos siempre hay complejidades y complicaciones. Y creo que una de las cuestiones de esta distinción tiene que ver en cómo uno se apropia de la parte lúdica de los juegos como estrategia didáctica, ¿no? Y acá sí los invito a buscar, hay un autor norteamericano, David Perkins, lo deben conocer algunos, y Perkins habla del juego de las disciplinas, porque esto es importante. ¿Para qué usamos el tema de naipes para matemática? Para que el chico juegue a las cartas y se divierta y sepa el concepto de la relación del tema de matemática. Perkins lo que dice es que el juego para las disciplinas supone poner al sujeto en situación de hacer, pero de un hacer que le permita tener sentido del para qué hace. Y cuando uno tiene sentido de que para qué hace esto, uno está aprendiendo. Por eso me mostraban recién el bingo de fracciones. Y el juego en sí motiva,
y da placer porque a uno le gusta jugar. Ahora, en la forma de aprender fracciones con ese juego, lo que hace es facilitar que este niño incorpore todo lo referido a la idea, a los conceptos y al procedimiento de fracciones, pero puesto en una situación de significado mucho más clara que tiene que ver con lo concreto. ¿Me expliqué? ¿Y esto para qué lo digo? Porque solemos en educación tener ciertas cuestiones de, perdonen la palabra, vedetismo pedagógico con algunos conceptos. Y entonces, cuando hablamos de innovación, se creen que innovar es trabajar con los celulares en el aula, y no es así. Innovar significa muchas otras cuestiones. Y cuando hablamos de juegos, pareciera que es solo jugar a las cartas. Y tampoco es así. Sino que el sentido pedagógico, sustancial, de la actividad que el docente está proponiendo va más allá de la cuestión de que el chico incorpore un concepto, sino que es un concepto para. Y eso nos tiene que quedar en claro, porque cuando nosotros eso lo tenemos en claro podemos generar lo que este último grupo de colegas mostraba, armar ese potrero en el patio de la escuela, pero la intencionalidad formativa es otra, no es que armen el potrero, sino que aprendan elementos, que incorporen conceptos de geometría en el hacer. Y eso es construcción del saber. Y el otro plano que apareció con mucha fuerza acá y que me parece que es lo distintivo de Faro es el plano institucional. Las prácticas educativas, diría un autor, ¿no? Prácticas de enseñanza y prácticas educativas. Y las prácticas educativas del hacer institucional, a ver, nosotros en qué escuela estábamos trabajando, en la escuela de la modernidad. Y la escuela de la modernidad era cada maestro con su librito. ¿Quién no escuchó esto en el Instituto de Formación? Yo todavía lo escucho en los institutos de formación y me altera el... Cada maestro con su librito. Porque la escuela de la modernidad era un docente que tenía un librito con el cual transmitir eso porque con eso estaba asegurado el trabajo. Resulta que ahora se nos complejizó todo el contexto, se nos complejizaron los sujetos, son otros sujetos los que tenemos a cargo, y entonces a esta escuela hay que darle un nuevo mapeo, una nueva cartografía. Y volvemos a la imagen del vaqueano, ¿no? Hay que abrir otros caminos. Y acá, ustedes decían recién, Faro, creo que estas son las palabras que concurren en sentido, ¿no? Faro nos ayudó, articulamos, integramos y comienzan a tener relevancia el tiempo que le dedicamos a trabajar en equipo. Que no es solamente nos juntamos a hacer algo, ¿no? Porque trabajar en equipo hay que poner mucho de conocimiento en qué reglas nos damos, qué tiempo nos damos, cómo cada uno va procesando las actividades y asume las actividades. Y sobre todo esto hay mucha teoría, ¿no? Pero es el trabajo en equipo docente y el incorporar otros. Ustedes contaban de cómo los papás comienzan a ser incorporados con otras actividades. Y esa es la escuela que vamos cartografiando ahora. Y esta escuela nos sentimos más preparados para, decían ustedes, con el trabajo en equipo. Acompañados, la tarea es más sencilla. Creo que eso es más que elocuente para definir la fuerza del trabajo en equipo. Y esa tarea, entre todos, es lo que nos va permitiendo ganar experticia en el trabajo. Hace poco leía a una especialista que habla de formación docente, ¿no? Y ella dice que es más simple. Hay un video de ella contando esta conferencia. Y decía que es más simple la tarea de un neurocirujano que la tarea de un docente. Porque el neurocirujano, el que entra a una cirugía X, fíjense, en una neurocirugía, tiene todo un procedimiento establecido que si corta un poquito más acá o un poquito más allá sabe que falla. Y el docente es el que ingresa a un salón de clase con 30 sujetos, en el mejor de los casos, 30 sujetos, no pongo etapa cronológica, 30 sujetos.
diversos, distintos, y que tiene que tomar decisiones en ese momento a partir de lo que tiene planificado, que muchas veces no se ajustan a los que tienen planificado. Yo vengo de secundaria y los que estamos en secundaria sabemos lo que significa eso. A partir de lo que estaba planificado, tomar decisiones para lograr que esos sujetos aprendan. Entonces, el grado de incertidumbre y de dinamismo de la tarea docente es mucho más alto que el de un médico neurocirujano. Linda Darling Hammond se llama la autora, lo dice, está escrito, y me pareció fantástico poder compartirlo ahora, porque lo que ustedes contaban con cada experiencia, con todos esos niños haciendo, con el grupo de niños que pasaron con el teatro, está hablando de cómo se resuelven esas incertidumbres, ¿no? Y con esta idea en cierro. Ese ganar experticia, ese cómo se hace, cuando lo pensamos entre todos, se vuelve saber pedagógico. Porque yo no es algo que me lo guardé, sino que lo compartí con el otro. Y al otro le sirvió para tomar y hacer lo mismo, que no es copiar, porque uno siempre recrea las actividades, o tomar y hacer lo contrario, porque me parece que esto no va. Pero ese compartir con el otro es el saber pedagógico, y por eso Faro está en la formación situada. Porque lo que ustedes han estado haciendo durante estos 2 años y esto que nos han contado es saber pedagógico. Por eso el equipo territorial les insiste tanto respecto a cómo lo presentan. ¿Sí? Y con esta idea cierro de verdad el cierre. Queda hacer futuro, puse acá. Futuro, no futurología. Paula ahora les va a contar cómo vamos a acreditar en la provincia el recorrido de los 2 años de ustedes. ¿Qué pasa el año que viene con Faro? Es hacer futurología y ni lo hago yo ni lo hace nadie del equipo. ¿Sigue Faro o no sigue Faro? No lo sabremos. Lo sabremos en marzo del año que viene, cuando ustedes se encuentren con alguna notificación del equipo que ustedes conocen, o no se encuentren con ninguna notificación y aparezca el programa